Buenos días, vamos a hablar de la política esta mañana. Don Marvin Ponce, bienvenido. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, su equipo de trabajo y a todo el auditorio de Canal 11. Gracias por invitarme nuevamente a este poderoso foro. El licenciado Sergio Vélez, politólogo en San Pedro Sula también. Licenciado, buenos días y dígame qué piensa que ya a un poco más de un año, ya las candidaturas de los partidos están en apogeo, están en campaña. Buenos días, licenciado. Buenos días, Raúl, ¿verdad? A todo su auditorio, es un placer. Realmente es interesante saber de que las situaciones en este momento están tan animadas en Honduras con respecto a la posibilidad de iniciar el proceso para buscar detentar el poder en Honduras. Y es una necesidad que sabemos nosotros que han transcurrido ya 2 años y meses sobre el inicio de la gobernanza del Partido Libre, y ya la gente está sintiendo necesidades de cambio. Y creo que estas situaciones son aspectos que en su momento vamos a analizar por situaciones que se dan en conceptos de promesas de campaña, aspectos que llegan a convencer en alguna medida el ideario de mejorar el país en función del beneficio que tienen todas las personas que vivimos en él. Pero después se enfrenta a la realidad donde nosotros establecemos promesas que cuando estamos en la gobernanza no llegamos a satisfacer o no llegamos a cumplir porque creíamos que iba a ser una tarea fácil, y esto nos pone al desnudo de que no estábamos preparados. Entonces iniciamos nuevamente una carrera hacia la búsqueda de ganar esas formas de convencimiento para una población que cada día menos cree en nuestra política barata, en la politiquería que nosotros hemos afrontado, y situaciones que van a cambiar la dinámica del comportamiento, ¿verdad? Porque hay acontecimientos que van a marcar un antes y un después, como va a ser la sentencia ahorita a futuro en el mes de junio del expresidente Juan Orlando Hernández, y que esto pues nos va a permitir analizar un panorama diferente, Raúl. Gracias. También con nosotros el licenciado Armando Orellana. Bienvenido. Comentarios sobre la política. Gracias, Raúl. Gracias, auditorio de Canal 11. También compartir con el amigo Marvin. Pienso que el tema de la política y el fervor político no simplemente debe de valorarse en forma despectiva o descalificativa. Yo pienso que lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, fundamentalmente, ¿verdad?, en ese proceso de transición, hay que reconocerlo, hubo una narcodictadura. Hay además detrás de todo esto, en términos de contexto sociopolítico, un rompimiento con el bipartidismo, con los partidos tradicionales. Hay también una fuerte crítica en el proyecto que emerge al modelo neoliberal, ¿verdad?, y esas lógicas geopolíticas también, ¿verdad?, que están en juego, y frente a realmente la temprana acción por parte de los sectores conservadores para bloquear, frenar, ¿verdad?, o hacer caer ese proyecto político. Obviamente vemos que lo natural y lo lógico, ¿verdad?, es esta temprana activización, podríamos decir, o activismo político, no solamente del sector oficial, sino también, ¿verdad?, hay que ver todo lo que antecede. Los 2 primeros años fue activismo político, porque a veces limitamos la política simplemente a una concentración o a un proceso, ¿verdad?, en el cual supuestamente haya una bandera de por medio o la agitación propagandística alrededor de un liderazgo. Me parece que debemos tener un criterio mucho más amplio para tener un análisis objetivo de la dinámica política de nuestro país. Marvin, para usted. Bueno, la construcción de en primer lugar, saludar al licenciado Vélez allá en San Pedro Sula y a Armando Orellana, sociólogo, politólogo hondureño. La construcción de un proceso democrático en Honduras no va a ser fácil, ¿verdad? La estructuración de una nueva dinámica para volver a un orden serio y fuerte, con institucionales públicas fuertes, va a ser difícil. No es raro que en Honduras empiecen las campañas políticas
en forma prematura, ¿va? Hay siempre un ambiente político propicio. Y nosotros en Honduras tenemos esa característica que tenemos todas las elecciones juntas en un solo paquete, elecciones para presidente y sus designados, elecciones para diputados y elecciones para alcaldes. Eso, y hasta diputados al Parlacén. Eso pone como manifiesto realmente que todo el esfuerzo de la construcción de ese proceso democrático se centra en ese prosélito electoral. Y por otro lado también está la construcción de un proceso democrático alrededor realmente de fortalecimiento de las instituciones, cosa que se ha visto enrarecida en este momento, producto que la construcción de instituciones fue producto de una crisis en el Congreso de la República, y para eso tuvo que venir a hacer un pacto político, un arreglo político de distributivo entre los partidos políticos como un pastel. Ahora viene el proceso ya de arranque de campañas. Tito Fura, después de ganar 1.217.000 votos en el Partido Nacional en su última elección y ser perdedor, se relanza la campaña partiendo de que tiene esa base electoral y que tiene una estructura política montada. Estaba muy cómodo, pero el surgimiento de la ex primera dama Ana Hernández irrumpe en el panorama cómodo de Tito a Fura y lo pone en una condición realmente de recomponer sus espacios políticos. Lo mismo está pasando en el Partido Libre con más antagonismo todavía. La preocupación que se ve realmente en Cali es realmente un proceso de confrontativo hacia su estructura política, hacia su línea de conducta, cuando las izquierdas por tradición son bastante verticales en el proceso realmente de la construcción de un proyecto. Y son verticales y ocupan ese verticalismo, como en la figura de Manuel Zelaya Rosales, y movimientos fuertes, producto realmente de las diversas tendencias ideológicas que se construyen en lo que hoy se llama la izquierda hondureña, desde las corrientes sociales de movimientos populares, desde las corrientes de izquierdas intelectuales, hasta las corrientes liberales que se construyeron y que se asociaron con esta nueva tendencia producto del golpe de Estado. Eso hace realmente que se construyan corrientes de pensamiento, que ya las 4 corrientes de pensamiento más fuertes, el movimiento 28 de junio, el movimiento, creo que el movimiento Somos Más, el movimiento de Don Amable Jesús, el PORP, Pueblo Organizado en Resistencia, y el movimiento FRP, que son los más emblemáticos dentro de Libre, se sumaron a la candidatura de Rixi Moncada, una abogada de gran capacidad, con fuerte carácter, pero muy inteligente, muy capaz y sagaz, que ha demostrado realmente donde ha estado que da resultados. Su problema a veces es su carácter, a veces es un carácter pesado, fuerte, poco se ríe, pero por lo demás no se discute esa candidatura. Y por otro lado también está la figura del carismático Jorge Calix, desbloqueado del partido, producto de osar en construir una candidatura para el Congreso Nacional aliado con las fuerzas tradicionales. Eso le ha costado un costo político en un partido vertical, en un partido que tira línea y que el que sale de la línea es repelido o es sancionado, moralmente y políticamente. Moralmente porque la figura del traidor se construye muy fácilmente en la izquierda, ¿va? Cualquier paso que das fuera de la línea, la figura de traidor se va construyendo ahí, él y su corriente de pensamiento. En ese esquema realmente este surgimiento de estas candidaturas son importantes. También no se puede desconocer la figura del vicepresidente Russell Tomé, un eterno dirigente liberal, de los que anduvo directamente en la resistencia, en la calle, pues defendiendo el golpe de Estado, un fuerte candidato que no se le da la importancia porque también él, sin confrontar, pero no está bajo el ara de la gente que conduce el partido, que en este caso es el presidente Manuel Zelaya Rosales. Lo que sí es claro que cada día doña Xiomara va a dejar de ser menos visible como presidenta, producto que la politiquería dentro de su partido va a opacar su obra pública, y eso va a obligar realmente a que los que manejan la estrategia de campaña y publicidad de la presidenta sepan hacer bien las cosas,
producto de que este año va a ser el mejor año del gobierno, pues. Este año yo he estado viendo las páginas de las distintas secretarías de Estado, hay un despunte económico importante en infraestructura, en construcción de carreteras, en una política social, en una política de vivienda, una política económica bastante fuerte, bastante importante. La búsqueda de bonos para la ENE, para enfrentar el problema de la ENE, o sea, la política del Estado, la contrata pública para la energía, para que no tengamos problemas energéticos. Hay una gran política pública. Este es el mejor año, doña Xiomara, pero se puede ver opacada producto de que la política proselitista la opaque en su partido, y sobre todo cuando esta política va a estar tirada por la vía de la confrontación dentro de ese partido político. En el Partido Liberal, la figura de Eduardo Maldonado es la más sonada, habida cuenta que se ha buscado también la presencia de José Simón Ascona, Bococ, como figuras emblemáticas para recuperar ese partido. Ha sido importante y muy seria y de mucha humildad política la renuncia de Gianni Rosenthal a aspirar a la presidencia. Eso ha dado un respiro esta última semana en el Partido Liberal y ya se miran luces de unidad, porque desgraciadamente el Partido Liberal estuvo dividido por Luis Zelaya con Gabriela Núñez y de Luis Zelaya. Eso no impidió una cohesión partidaria y prácticamente entre 400.000 a 500.000 van a votar por las alianzas. Eso que la fiesta electoral empieza en el país Bukele, el esquema no cabe en la electoral, es propia. Posiblemente algún día va a cambiar cuando surjan figuras novedosas, independientes, que realmente quieran pelear el poder, pero pelear el poder en Honduras significa tener estructurados más de casi 300 municipios, tener dirigentes y tener 80.000 voluntarios en las últimas 3 semanas de las elecciones para poder ganar una elección, porque las elecciones todavía huelen a fraude. No se sabe si el fraude lo van a hacer en la mesa o el fraude lo van a hacer en la tecnología. Todavía no hay garantía de los resultados y por eso algunos se ufanan de por eso va el señor Marlon Ochoa a sustituir a Rixi, porque ahí en el tribunal hay que tener mano dura para poder defender el voto y para meter goles. Entonces, todavía estamos en escenarios retrógrados, pero también tenemos la posibilidad realmente de que con las nuevas tecnologías, ahora la tecnología ha reducido el abstencionismo. Todo el mundo se politiza por las redes sociales. Hasta el que no le gusta la política tiene que ver política. Y el ver tanta política que al final en los tiempos electorales primarios y generales se vuelve moda. Por lo tanto, tenemos esas aristas en el paquete, que es básicamente en el Partido Libre va a afectar la figura de Xiomara Castro, opacada por la política en su mejor año, y lo otro también, las grandes peleas electorales que van a dar en los otros partidos políticos. Y subsiguientemente tenemos la figura de Nasrallah, que ha lanzado un partido nodriza, llamando a otros para que se sumen a él y construir una plataforma política electoral. Nasrallah parte de unos 300.000 a 400.000 votos que andan en el lomo. No tiene estructuras políticas y tendría que aliarse con otros partidos que tengan estructuras políticas para que sea una propuesta seria. Además, la ley electoral también le da en una forma no transparente la presencia electoral en las mesas electorales solo a 3 partidos políticos, por decreto. No se ve que esta cuestión tiene que ser dialéctica, pero por lo tanto tenemos ante nuestros ojos y ante nuestra sociedad lo que ya hemos visto, nada más que hoy con nuevas dinámicas porque ya tenemos un partido de izquierda en el poder por primera vez, que se va a fajar para poder renovar su poder por otro periodo, y también un partido liberal que tendría que reinventarse en estas elecciones para seguir sobreviviendo, y el Partido Nacional, que a pesar de ser la fuerza política mejor estructurada del país, está golpeado producto de la ausencia de sus liderazgos y producto también de la corrupción a que fueron sometidos muchos dirigentes que no fueron capaces de manejarse honestamente. Ese pájaro de la corrupción lo va a perseguir el Partido Nacional en las internas y en las generales, pero en las primarias la pelea se ve que va a ser entre Tito Afura y Ana Hernández. Sí, licenciado Sergio, ¿usted qué de acuerdo y qué no?
Bueno, tenemos que entender algunas situaciones y saludos a don Marvin por allá y a don Armando Orellana. Yo creo que en Honduras ya cambió algo en el concepto en el que ahora el aspecto científico dentro del análisis político tiene que primar. Creo que el aspecto en cuanto al voto duro ya quedó relegado por aspectos en que ahora muchas de las personas que se mantenían en abstención, ¿verdad? Y que decidían no participar en el proceso rompieron esta última elección, dando como resultado que el Libre obtuviera 1.716.000 votos, con lo cual maneja la estadística sobre un concepto de alianza. Recordemos nosotros que basado en el concepto estadístico, Libre mantuvo menos de 1 millón de personas seguidores y la suma de la alianza con Narrala, sumado a la participación de otras fuerzas, de otros electores, llegaron a una suma considerable. Recordemos que Honduras tiene en este momento más de 5 millones de personas que están aptas para elegir y ser electos. Y basados en ese principio, no comparto mucho el aspecto que nosotros estamos lejos de ser un caso Bukele, porque creo yo que en este sentido la juventud se ha interesado más en el aspecto político, no en la politiquería. Ojo, nuestros políticos no quieren entender que ya el aspecto del jingle obsceno y pegajoso, que la pegada de carteles y que las situaciones que van con esa política vernácula, eso ya pasó. O sea, esta situación en este momento está demandando de situaciones de análisis más científicos. ¿Por qué? Porque aquí en Honduras ya estamos cansados de que cada persona que quiera detentar poder llegue con la iniciativa de crear de esto una pulpería particular o una hacienda propia, con lo cual mucho de lo que está pasando actualmente llama poderosamente la atención, porque fuera de que los resultados se puedan ver en un aspecto de acción gubernamental en este año, se convierte en aspecto propagandístico, porque durante estos 2 años que ya han sido de gestión, lo que hemos visto son situaciones en las cuales quienes están ahorita detentando el poder lo que han hecho es negar aspectos como el nepotismo y han defendido de que eso no existe como delito político en las circunstancias de un país que vive en la miseria, mientras quienes detentan el poder viven en la opulencia, viven gastando dineros que no lo han hecho, sino que es dinero del pueblo, y son circunstancias entonces que cuando nos enfrentamos a la comparativa, que son siempre horribles, de un país como El Salvador, donde su presidente argumenta que el dinero ajusta cuando no se lo roban, o un fenómeno que ocurrió en Argentina ahorita con Javier Milei, en el cual toda una maquinaria de izquierda contra él no pudieron con la decisión de un pueblo que se cansó de los políticos delincuentes, de los políticos ladrones, de esos que nos mienten descaradamente y que creen que el pueblo es tonto y que solamente es un peldaño para llegar a sus ambiciones. Y eso creo que en esta medida nos pone de frente a un análisis un poquito más sesudo, porque quien crea que la política solamente es para los que les conviene, yo creo que están un poquito atrasados. Ya si nosotros no hemos logrado entender lo que en este momento nuestras juventudes están requiriendo, porque son mayoría en el concepto del voto electoral, vamos a estar ligados a que muchos de los que están aspirando ahorita y que creen que tienen todo esa forma de atraer, se van a llevar muchas sorpresas. Yo creo que el Partido Nacional ya lo vivió, pensando que con su estadística de más de 1.300.000 que tenían, porque hay que reconocer, es un partido muy granítico, creyeron que la elección pasada iban fácilmente a llevarse las elecciones y el pueblo les demostró que no era así. Entonces, estas circunstancias creo yo que nos permite en este momento analizar
que quien no viva la política de una manera científica, apegada al principio de lo que las redes sociales son como herramienta, pero manejar el criterio de la opinión mediática, que sea acertada, medida y objetiva, pues se están perdiendo con una luz. Y en este sentido, yo creo que vamos a tener, aunque sea unos minutos de espacio para seguir, pues, analizando el hecho de que quienes piensan que estas próximas elecciones serán fáciles por el tradicionalismo absurdo que se han acostumbrado y que creen que el pueblo sigue siendo el tonto del cuento, pues yo creo que en este momento van a haber muchas sorpresas de aquí en adelante. Bien, yo creo que hay varios elementos en la propuesta de Marvin. Quiero reconocer que Marvin tiene de alguna manera esa capacidad de abstracción que viene también del análisis de los movimientos sociales y que estuvo de alguna manera en esa oposición, el papel que tuvo en la UD en su momento, en la resistencia, y el compartir en ese debate colectivo, a veces el análisis de coyuntura, hace ver, ¿verdad?, esas dinámicas del poder. Sin embargo, creo, Marvin, hay algunos elementos que yo creo que necesitamos revisar. Igual no conozco a Sergio, ¿verdad?, pero me parece que muchas veces, aun cuando tenemos esa exigencia de mayor rigor para orientar la opinión pública, pesan muchos algunos elementos que pueden ser personales, desde la postura weberiana. Recordemos que cuando nosotros hacemos análisis, ¿verdad?, para no poner una postura más extrema, una postura, ¿verdad?, de carácter crítico, marxista, pero la postura weberiana nos habla, ¿verdad?, en ese análisis del político y el científico y otras obras más de Max Weber, nos habla de, cuando hacemos un análisis, posicionarnos y ubicarnos realmente en cuanto a nuestros esquemas para evitar distorsionar ese esquema de análisis. Nosotros tenemos una trayectoria, Marvin lo sabe, desde el movimiento de izquierda, y nuestro punto de vista es que el análisis debe de hacerse con un enfoque histórico, ¿verdad? Ver la dinámica que ha venido en los procesos sociohistóricos de los últimos años y de alguna manera cómo juegan estas instituciones políticas. El partido político o los partidos políticos, ¿verdad?, son organizaciones, son estructuras construidas socialmente que se definen por ideología, que se definen por una estructura, pero también una propuesta programática. Al interior de ello, obviamente, hay, ¿verdad?, elementos que se han venido construyendo alrededor de ello, en el cual se construye una especie de elitismo. Eso es obvio, ¿verdad? Y ese no es fenómeno solo de Honduras, sino de América Latina, lo cual de alguna manera limita la concepción que tenemos sobre democracia, ¿verdad?, que la democracia simplemente se limita a esos procesos electorales cuando realmente, ¿verdad?, la idea de participación en el poder, ¿verdad?, está construida incluso desde Grecia antigua en que sea el pueblo el que participe, ¿verdad? Pero hemos visto realmente que se construyó sociohistóricamente esa dinámica de las campañas y los procesos electorales en los cuales se entusiasma al pueblo, ¿verdad?, para asumir que la llegada de un líder o de un partido político definía de alguna manera la posibilidad de que el pueblo estuviera en el poder, pero en la praxis y de forma objetiva nos damos cuenta, y no solamente en el caso de Honduras, sino a nivel internacional, que es un proceso, ¿verdad?, en el cual fundamentalmente en el sistema capitalista, ¿verdad?, esas organizaciones políticas estaban en un entramado con grupos económicos, bloques económicos, clase burguesa, oligarquías, un dominio geopolítico en el continente que condicionaba también esos esquemas. Entonces yo creo que no hay que dejar de ver eso o pretender ocultarle al pueblo que esa es una realidad objetiva. Entonces, frente a lo que está ocurriendo en América Latina, Raúl, Marvin, yo creo que no hay que llamarnos a engaños, y Sergio también, ¿verdad?, que hay una dinámica en la cual se pretende, por un lado, en una crítica de ese elitismo en el cual se utiliza el concepto de clase política como el enemigo,
¿verdad? El enemigo a vencer, un pueblo que rompe la ingenuidad. Si nosotros leemos, ¿verdad?, estos teóricos de derecha en América Latina, sobre todo en Argentina, vemos que hay esa dinámica en la cual supuestamente dentro de ese proceso de crítica a esta dinámica de poder se lleva de encuentro a todo, ¿verdad?, aquel que participa en la política. Recordemos que el oficio del político, ¿verdad?, de alguna manera es una acción que puede venir por voluntad propia de querer aspirar y escalar, ¿verdad?, en ese proceso, o puede ser producto de los movimientos sociales. Si nosotros vemos ejemplos, lo que ha ocurrido en el caso de Bolivia, ¿verdad?, donde un Evo Morales surge de un movimiento de cocaleros, de mineros, etcétera, Lula y otros más. América Latina tiene procesos de construcción de poder que vienen desde abajo. El caso concreto de Honduras también, no podemos desconocer y desconectar que aun cuando la composición que ha señalado Marvin Ponce en cuanto a que el Partido Libertad y Refundación tiene elementos, ¿verdad? Y creo que la caracterización la ha hecho muy bien, tiene elementos del movimiento social, ¿verdad?, que se incorporaron, así como también parte del Partido Liberal, ¿verdad?, militancia del Partido Liberal que acompañó a Manuel Zelaya. Es un constructo, es una estructura política que propone, ofrece una plataforma programática e ideológica. Frente a eso, obviamente, que otros actores, tanto en el proceso en que se define, ¿verdad?, este sujeto político que se va a ir construyendo, van a surgir elementos como el mismo Partido Anticorrupción de Salvador Narrala, que es un proyecto para frenar, para fraccionar, porque se construye ideológicamente cuál es la causa, qué elemento es el que la población atiende o rechaza. Entonces, el elemento corrupción, ¿verdad? Pero vemos cómo no logra pegar esta imagen de el outsider frente a esa crítica de la élite política, ¿verdad? No logra. Y es a través de un proceso de alianza en el cual, ¿verdad?, por estas mismas dinámicas se enfrenta a esa narcodictadura que se había construido, pero con el aval de los propios norteamericanos, porque aquí no hay que desconocer también que hay una realidad. Nosotros hemos sido una especie de experimento en la lógica norteamericana. Esa representante de la embajada norteamericana que estuvo en el Tribunal Electoral y que avaló un fraude electoral y una reelección anticonstitucional, nos deja ver también esas dinámicas, que no la política se hace aislada sin estos elementos políticos. Entonces, en la práctica, en el escenario que estamos viviendo hoy, hay que reconocerlo, ¿verdad?, de que está plagada y preñada también de esas dinámicas. Grupos de empresarios que izaron una bandera negra, ¿verdad?, y otros elementos, tanto de ONGs como círculos de medios de comunicación, han iniciado desde ya hace 2 años una campaña fuerte para evitar que avance un proceso, ¿verdad?, diferente al status quo que ha estado establecido. Más allá, ¿verdad?, de los errores que podían ocurrir dentro de este sujeto político llamado Partido Libertad y Refundación, vemos, ¿verdad?, que hay un esfuerzo de ir allá a ese pueblo, a acompañar y a impregnar de esa propuesta programática e ideológica que habla de recuperación de soberanía, ¿verdad?, que habla de una lucha antiimperialista, que habla de la posibilidad de construir una forma de redistribución de la riqueza en la cual las élites económicas, la burguesía, contribuya también para poder mejorar las condiciones de vida del país. Y eso obviamente, si lo calificamos desde esas ópticas que están construyéndose en América Latina, donde aparecen figuras como Milei, o aquí en Centroamérica, ¿verdad?, con Bukele, ¿verdad?, aparecerán como ideológicas. Por eso vemos dentro del propio Partido Libertad y Refundación, y por eso se señala de la posibilidad, ¿verdad?, de un caballo de Troya desde adentro, como si nosotros hacemos un análisis, Sergio, haciendo un análisis de discurso, no vamos a encontrar mucha diferencia entre lo que está señalando Jorge Cálix y lo que está señalando Salvador Narrala o otros elementos que se autodefinen como libertarios, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que hacer una lectura que vaya más allá de los simples clichés que utilizamos o que se han venido utilizando no solamente en el discurso político reciente de Honduras, sino en América Latina, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de juventud, también recordemos que esa juventud es la que ha llevado, de alguna manera, en los movimientos sociales, la vanguardia,
los jóvenes estudiantes, los jóvenes, ¿verdad?, que estuvieron de alguna manera al frente en las movilizaciones de resistencia, en los indignados también tienen. No creamos que simplemente esa juventud es acrítica o que simplemente porque en una red social le vamos a poner un meme o algo de emoción o lo que se ha calificado, ¿verdad? Cuando vemos la figura del mismo Adolfo Hitler o en el caso de Italia, ¿verdad?, que es lo que busca imitar de alguna manera las figuras políticas hoy de esta nueva derecha, ¿verdad?, donde el teatralismo, las emociones, el manejo, la manipulación podría modificar y hacer que se vuelque este sector, ¿verdad?, de juventud para favorecer y hacer retroceder estos proyectos políticos. Entonces me parece que debemos analizar a profundidad y no solamente con esquemas, ¿verdad?, cuantitativos, que es la encuesta, de ver encuestas que muchas veces son manipuladas, sino factores de carácter cualitativo que están en el discurso, que están en las praxis, en la forma de vestir. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en escenarios de rodeo, por ejemplo, ¿verdad?, donde la forma de vestir, de actuar, donde utilizas un ave fénix, obviamente hay subjetividad en la política. No nos llamemos a engaño. Hay muchos elementos que tienen que ver con la psicología de masas, que tienen que ver con la mercadotecnia y todos elementos. Entonces yo creo que ahora el joven, cuando hablamos del joven y sobre todo el universitario, el de secundaria, ¿verdad?, ya tiene otras capacidades para entender las formas en cómo se manipula. Dice don Luis León, la ley electoral y el cronograma no autorizan los eventos políticos de forma abierta. Hay que tener cuidado con los movimientos políticos que estamos viendo. Puede haber sanciones, pero ya se refleja la asfixia electoral que vamos a vivir los próximos 17 meses. Sigo esperando las propuestas de cambio al país más que los discursos políticos. Efectivamente, mire, yo creo que es muy reduccionista pensar de que el Honduras viene de la narcodictadura como único elemento político de incidencia, pues. Este es un estado joven todavía, si lo vemos desde el punto de vista historicista, ¿va? Vemos realmente que venimos de las montoneras de los años del siglo XVIII, la reforma liberal, después los pleitos interpartidarios entre coroneles de cerro, hasta llegar al cariato terrible. Volvimos con la primera construcción del Estado hondureño se da en los tiempos del presidente Gálvez. Después viene la reforma de la Segunda República de parte de Villa Morales, donde el Estado hondureño empieza a agarrar forma realmente seriamente para constituirse un Estado realmente con instituciones serias. Y después viene el golpismo, la técnica del golpismo de los militares, hasta el 82, cuando se construye la nueva constitución, y realmente vemos un gobierno de los dos primeros gobiernos liberales insertos en la doctrina de seguridad del Estado. Después venimos al callejismo, ¿va?, la reestructuración de la economía, unos golpes políticos y económicos muy fuertes a la economía. Después del huracán Mitch, lo que fue el relanzamiento del neoliberalismo en esencia. Después viene el huracán Mitch, la llegada de otros gobiernos liberales, el gobierno de Reina, pues esperado que era el que iba a despuntar una política de Estado diferente por sus ideas bastante progresistas. Y bueno, después venimos a los gobiernos nacionalistas, producto realmente que se generan del golpe de Estado, donde 12 años llega el Partido Nacional, producto de que el golpe de Estado divide al Partido Liberal en dos pedazos, se crea el Partido Libre inicia a construirse como partido, ganando cuotas de poder en alcaldías y diputados, hasta que llega al poder. Pero ¿cómo llega al poder? Desgraciadamente, hay 4 o 5, antes habían 5 actores políticos económicos muy fuertes, ¿va? Las Fuerzas Armadas de poder, los militares, las militares y Fuerzas Armadas, la embajada, el gobierno y también las empresas privadas y los medios de comunicación en su momento. Entonces mucho se cuestiona los medios de comunicación, y los medios de comunicación son unas empresas económicas mercantiles que tienen que producir bastante material informativo, que tiene costos económicos y que tiene que ganar. Y realmente el Estado ha sido un cliente importante. Los gobiernos han gobernado con la prensa.
para poderse mantener. Inclusive muchos gobiernos han tenido que acudir a la prensa para mantenerse ante las dificultades de construir una economía tan pobre como la nuestra, pues. Que nosotros recogemos 120.000 millones de lempiras de impuestos y tenemos un presupuesto de 480.000 millones, incoherente desde todo punto de vista. Y de ahí pagamos 50.000 millones de deuda externa. Entonces, no podemos aspirar a mucho. Y si lo vamos al plano político, en esas fuerzas que está la embajada, los militares, las empresas privadas y el gobierno, la embajada ha sido determinante en los últimos 2 procesos electorales. No solamente con el Partido Nacional, cuando el reñido resultado electoral narral a Juan Orlando y que le dan el poder a Juan Orlando. También en la elección pasada la embajada metió la mano fuertemente para llevar al Libre al poder. Y me lo dijo un experto norteamericano, me lo dijo, que el Libre al poder por 2 razones. ¿Va? Por eso no es raro que Narrala se tira, le quitan al señor Leiva, le ponen a Barquero y lo mandan después a Barquero a aliarse con el Partido Libre. 500.000 liberales se van a votar también porque hay también ahora el marketing político, la negropolítica y todas esas cuestiones, meter en el imaginario colectivo ideas realmente que lo empujen a masas a votar. No es ni siquiera la voluntad popular, sino que es la estrategia de campaña, los estrategas de campaña que son de moda y que son carísimos y que ya andan aquí buscando clientes aquí, ¿va? Todo eso lleva a eso. Y también la embajada tenía una preocupación, no tanto era por Juan Orlando ni por el Partido Nacional. La embajada tenía una cuestión, que la tendencia que tenía hasta el mes de agosto era que el Partido Nacional iba a volver a ganar el poder. Y al ganar el Partido Nacional el poder, se debilitaba fuertemente la partidocracia en Honduras. Si volvía a ganar 16 años el Partido Nacional, el Partido Libre, ¿cómo estuviera hoy? Si hubiera perdido. ¿Cómo estuviera el Partido Liberal hoy? Si hubiera perdido nuevamente. Estuvieran casi muertos, casi en aspiraciones, ¿va? Pero lo que hace la embajada es quitar al Partido Nacional por corrupción, por el narcotráfico, pero básicamente a los intereses de Estados Unidos, para que no se mueran los otros partidos políticos, le da la fuerza a un partido. No se le da al Partido Liberal porque estaba Gianni Rosenthal debilitado, que venía también de un proceso judicial, y también el caso entonces se le dan al Libre, y lo dicen los gringos, le dimos el poder al Libre por 2 razones, para que subsistiera el sistema de partidos, y también para que la izquierda gobierne una vez y nunca más vuelva a gobernar, dijeron los gringos en su momento, producto de que no van a poder entender la dinámica gubernamental. De hecho, le ha costado al Libre gobernar, pues, se ha enfrascado en esa cuestión de la narcodictadura, de echar la culpa al otro, y ha poco construido. Puso ministros muy nobles, muy neófitos en política, mucha gente llegó directamente a ser funcionario de alto nivel y no estaba preparado para eso. Hasta recién ahora se mira ya un gobierno más o menos estructurado que le pone en manifiesto eso. Y por otro lado también hay que decirlo, tampoco es que los jóvenes van en masa a votar por una sola tendencia. El joven vota hasta por su inclinación familiar, por la moda de su grupo, de qué universidad es, de qué colegio es, cuál es la que pulula ahí, y también las estrategias de campaña que hacen los partidos para atraer el voto joven. Y realmente el voto joven, por lo menos un sector del voto joven, es antisistema, antigobierno, vota contra el gobierno, vota contra el que está de turno, pero lo que sí está claro es que nosotros estamos en la construcción de una democracia que también complicada, pues, porque venimos realmente con fenómenos tan fuertes como el crimen organizado, ahí va el narcotráfico, la corrupción institucionalizada a todos los niveles, y también la falta de recursos económicos para construir un Estado más fuerte, pues, para darle los servicios públicos a la gente más fuerte. Y también la poca productividad que se está dando en el país, a pesar de tener nosotros un país hermoso, precioso, con grandes recursos naturales, el único país en Centroamérica que tiene desarrollada fuertemente la costa atlántica. Si usted mira, Raúl, en Costa Rica, es el centro metropolitano de varias ciudades ahí que conforman, pero en el Atlántico no tienen nada. En Nicaragua no tienen nada en el Atlántico. Guatemala no tiene, el Atlántico es pobre. Mientras que nosotros tenemos lo más rico, lo tenemos en la parte atlántica. Entonces falta construir
otros escenarios económicos más fuertes, que paren la migración, que le den empleo a la gente y que se fomenten otras políticas públicas. Yo creo que también el error del Libre ha sido la confrontación. Todavía Libre a estos más de 2 años de gobierno no dialoga con nadie. No dialoga con nadie porque considera que todos son sus enemigos. No tenemos movimientos populares, ya no tenemos oposición de los sindicatos, de los campesinos. Eso casi está desapareciendo como figura social, política para defender. Existen los campesinos, existen las organizaciones, existen las siglas, pero ya no son fuertes, ya no son determinantes en el debate político. Las ONG también están en una crisis existencial, porque la cooperación internacional se ha ido y también porque los gobiernos que les daban plata ya no están dando plata como antes. Y eso pone en manifiesto, pero también hay un sector de ONG muy fuertes, tradicionales, que hacen una gran labor en las zonas rurales, que están trabajando fuerte en temas y aliados con el Estado en algunos casos. Y las ONG políticas, como el CNA, que a pesar de que no es una ONG, pero opera como ONG, está golpeado, pues no ha sacado actos de corrupción de este gobierno. Recién la semana pasada saca actos de corrupción del gobierno anterior, entonces esperamos que el siguiente año saque actos de corrupción de este gobierno, si los hay. Y también habría que ver ASJ, un sector de ONG muy fuerte, que se metió tanto en el gobierno, que se le dieron tantos espacios, que ya casi se consideraba gobierno, pues. Y no era hacer incidencia política, sino que decidir políticamente, ya quería la ONG. Y eso también generó anticuerpos en la clase política gobernante actual, que lo han tenido. También un grupo de ministros confrontativos que tiene el gobierno, peleones y confrontativos, que básicamente la confrontación y la descalificación es su único recurso. Eso hace realmente que el gobierno no tenga ni aliados ni enemigos. Pues el gobierno de doña Xiomara gobierna en una pasarela tranquila porque no tiene oposición. Bajo ese esquema yo creo que tenemos que entender que el país tenemos posibilidades de recuperarlo todavía, ¿va? Pero también los partidos políticos también tienen que reinventarse para poder construirse en verdaderos representantes del pueblo, porque si no, ¿quién va a representar esas masas que no tienen partido político? Porque son ya un 40% aproximadamente de gente que ya no se define políticamente como militante o como miembro de un partido. Ahí es donde estamos realmente, y ese voto es el que va a decidir la elección. Doña Xiomara y el Libre optó por ese voto independiente, se fue en masa. Eso no lo va a tener Libre ahora, ¿va? Ya no va a tener la muletilla del fuera-jo, de la narcodictadura, ya van a tener que reinventar nuevas estrategias de campaña, ¿va? Y a ver cómo termina ese proceso, porque yo creo que a Calix no lo van a inscribir. A Calix no lo van a inscribir porque Calix puede demostrar realmente la posibilidad de acercarse a Rixi a un 30, 40% en el peor de los casos, y si es posible ganarle. Y si eso va a ocurrir, yo pienso que la cúpula de Libre va a cortarlo antes de tiempo. Licenciado Vélez. Yo creo que quienes estudiamos la ciencia política es porque nos cansamos de los cantos de sirena creyéndonos ignorantes en función de que solamente aquellos que creen que son tocados por Dios son los llamados a hacer política, y tienen personas que los defienden y defienden ideologías, porque el cambio que se buscaba en Honduras jamás fue por volvernos socialistas, democráticos socialistas, no sé, ese tipo de ideas tan burdas y absurdas en las cuales aquí empezamos a hacer una lucha de clases sobre el opresor, sobre el oprimido, cuando siempre nos han tratado de una manera en la cual lo menos que hacen dar es dignidad a las necesidades del pueblo, que siempre vamos sobre la agenda de necesidad de una mejor educación, de una mejor salud, de aspectos que tengan que ver con lograr traer inversión extranjera, ¿verdad? Para generar empleo. Eso es la dinámica sobre el entendimiento de quienes vemos la ciencia política, la estudiamos, la analizamos y vemos los riesgos que éstas involucran. Nos hemos dejado de romanticismo, porque hoy en día el aspecto de esa idiotez que en la antigua Grecia, ¿verdad?, se manifestaba con aquellos
que se quedaban callados porque no tenían nada bueno que decir. Hoy, en este momento, todos esos tontos que tienen una idea, por muy absurda que sea, tienen las redes sociales para plantear un convencimiento diferente hacia lo que vienen siendo necesidades particulares. Y en ese sentido, creo yo que Honduras necesita de ese respeto, el cual nos han venido faltando los políticos tradicionales, que creen que nosotros no estamos reconociendo lo que está pasando. Vuelvo, repito y mantengo lo que pasó la elección pasada, donde se decía de que el nivel de abstencionismo iba a aumentar. Contrario a eso, quienes argumentábamos que en este momento quienes se habían abstenido, ¿sí?, y quienes dejaban de lado el participar en los procesos políticos porque estaban asqueados de lo que nosotros tenemos como representantes políticos, salieron a ejercer sufragio. Y tenemos una gran franja en este momento de personas que han llegado a los 18 y están sobre la media de los 50, que no habían participado en proceso alguno y decidieron participar porque la necesidad de cambio de Honduras, de salir de las situaciones donde nos habían llevado malas gobernanzas, obligó a que estas situaciones se dieran. Hoy en día hay muchas personas profesionales formados en las diferentes ramas, los cuales se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque pareciera que a todos nos quieren meter en el saco. A mí me ofende cuando al político o quienes estudiamos política dicen de que somos ladrones, delincuentes, robagainas, asaltacercos, por unos cuantos que han vivido bajo este tipo de criterio. Miren, cuando una gobernanza se hace de un cuerpo de expertos como se nos prometió en este gobierno, nosotros creíamos de que todo lo que había fallado en 12 años en los cuales se permitieron muchos abusos iba a cambiar. Y nos prometieron que iban a gobernar con las mejores personas. Y nos encontramos con personas que en su vida habían trabajado, pero los volvieron ministros. Incompetencia pura. Y que vemos nosotros que hoy en día, ¿quién paga esos platos rotos? Los paga el pueblo, porque creen que nosotros seguimos en la ignorancia. Han buscado los medios para adoctrinarnos. Estamos siguiendo una agenda que no es nuestra, es una agenda internacional en la cual nosotros de a poco estamos cayendo en un juego de quienes quieren vendernos ideologías, de quienes piensan de que Honduras todavía es un país de gente en taparrabos. Yo creo que quienes tienen esos pensamientos deberían de ir pensando que hoy por hoy las ideologías que creen que el pueblo es el tonto y al que hay que mantener ignorante y hay que mantener empobrecido y hay que mantener sobre la necesidad de meterle la mano a papá gobierno para que nos mantenga. Eso ya está pasando. Y es esa circunstancia en la cual nosotros tenemos que hablar las cosas como son. Quienes estudiamos la ciencia política entendemos que el romanticismo hay que dejarlo de lado. Porque yo les digo una cosa, uno de los mejores economistas que yo he podido escucharlo, saber de sus ponencias, se llama Nelson Ávila. Nelson Ávila venía formando parte de Libre y le dieron participación a Nelson Ávila, ni lo tomaron en cuenta. Don Manuel Zelaya en una reunión donde tuve el placer de estar, dijo de que él no confiaba en gente que tuviera ni licenciatura, ni doctorado, ni maestría, porque ellos eran los verdaderos delincuentes y que había que gobernar con la gente que estaba en la lucha. Si ese es el destino que tenemos de Honduras, poner el destino de un país en manos de personas ignorantes, inoperantes y que los estamos manteniendo porque hay un compadrazgo por aquello que llaman la lucha, yo creo que estamos equivocando el camino, porque yo no puedo poner el destino mío ni de mis hijos en manos de gente que está aprendiendo a hacer. Tuvieron 12 años diciendo de que sabían lo que venían a hacer y nos han demostrado todo lo contrario, que no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo, porque velamos por lo que pasa en otros países, menos por lo que está pasando en Honduras. Y esas situaciones, sobre esas dinámicas de entendimiento, hace que quienes estudiamos esto con la seriedad política y no la política de estómago, nos demos cuenta que al pueblo hay que hablarle con la realidad que se merece.
con los aspectos en los cuales el destino de Honduras nos pertenece a los hondureños, no a una clase política que se ha venido a aprovechar de las circunstancias en las cuales cada 3, cada 4 años vienen a vendernos cantos de sirena, creyendo que nosotros seguimos siendo los mismos idiotas de antes. Ya la situación ya no se puede ocultar. En estos procesos en los cuales Honduras se ha enfrentado realidades de tener a un primer presidente encontrado culpable por narcoactividad y esperando una sentencia que podría ser de 1 o 2 cadenas perpetuas, cambia la dinámica del comportamiento de acá, porque nuestros políticos piensan que el pueblo sigue estando en la ignorancia, como que estamos nosotros todavía en el cambio de espejuelos por oro y que nosotros nos vamos a deslumbrar. Y yo lo siento mucho para los que siguen creyendo que con ideologías románticas, pensando en que Honduras lo van a volver una sociedad socialista, cuando nosotros hemos vivido sobre la premisa de un capitalismo, por mucho que aquí lo quieran estigmatizar. Yo soy dueño de mi trabajo, de mi esfuerzo, y yo compro lo que necesito. Y hay que enseñarle al pueblo que bajo la dinámica del trabajo y de educarse, es como vamos a cambiar a Honduras, no dependiendo de una clase política que cree que nosotros somos sus súbditos, si aquí no tenemos reyes, pero parece que lo hubieran porque quieren vivir creyendo que esta es su pulpería personal, su finca. Entonces hay situaciones que yo creo que estos espacios nos permiten entender una cosa. Yo no puedo romantizar sobre las situaciones que entre blanco y negro voy a empezar a hacer matices grises. No puedo hacerlo. Si quienes nos están gobernando nos han quedado a deber porque no nos cumplieron trabajando con los más competentes, sino que empezaron a poner personas que no sabían lo que estaban haciendo para venir a experimentar con un país, yo creo que entonces asuman la responsabilidad y que se preparen todo lo que puedan, porque ese fraccionamiento que ahora tiene, por ejemplo, la gobernanza, en la cual la presidenta de la nación como esa figura de partido, yo creo que se nos olvida que ella hizo un anuncio a nivel nacional diciendo de que Calix y compañía, a los que llaman los calixtos, estaban expulsados definitivamente por una situación unánime dentro del partido. Eso se nos olvida porque en Honduras nuestros políticos creen que la mentalidad cortoplacista del hondureño va a ser permanente. Y miren, yo creo que lo que está pasando es que se equivocaron de generación. Porque la generación que permitió eso, la generación de nuestros abuelos, la generación de nuestros padres, que estaban muy tranquilos con defender un color político, ya pasó. Esta juventud que ahora es mayoritaria en concepto de lo que es la política actualmente, analiza mucho porque hemos hecho una transformación del votante con B labial, que votaba su voto a la basura, para un elector, gústenos o no nos guste. Y esas situaciones puede que sea crítica para quienes vemos la política como una ciencia, como una situación en la cual a mí los pensamientos no me los regalan, tengo que analizar lo que está pasando y ver el riesgo político no de una facción, de un país que tiene que ser el escenario de experimento de todo aquel que cree que viene a ser lo mejor para Honduras y lo único que viene a mejorar es su situación y la de los suyos, obsequiando incluso proyectos a gran escala que van a ser un concepto de transformación para el país, como que si esto fuera una situación de que como es mío y como yo estoy aquí, yo lo puedo ceder. No es así. Yo creo que me alegra mucho y yo agradezco el espacio porque creo que la oportunidad de tener a Armando Orellana y tener a Marvin Ponce nos permite ver el matiz completo desde la perspectiva de esa sapiencia que tiene Marvin Ponce por lo que él ha vivido en concepto de política y por lo que el señor Armando Orellana pues ya ha vivido él bajo sus dogmas y sus estudios sobre una situación en la cual, vuelvo, es bonito romantizar, pero la realidad de Honduras hace tiempo dejó de ser romántica, porque aquí la gente se está muriendo de hambre, la gente aquí se está muriendo por falta de salud y seguimos esperando entonces hasta que San Juan baje el dedo para ver qué es lo que van a hacer
nuestros dirigentes, porque al final, imagínense cuántos ministros han cambiado porque no han dado la talla, porque no estaban preparados para ese trabajo, porque nos mintieron al decir de que íbamos a trabajar por el aspecto de la meritocracia con personas que supieran a lo que se iban a meter porque se prepararon durante 12 años y nos vinieron a meter descaradamente, y lo único que hicimos en el proceso pasado, confiando en las circunstancias de lo que fue la elección, fue creer. Y sus mismos militantes abiertamente y de cara al pueblo han dicho, aquí solamente vinimos a cambiar de color porque somos la misma porquería que eran antes. Entonces hay situaciones que no lo dice Sergio Vélez, lo dice la misma gente que los acompaña, que los acuerpó en algún momento y que ahora están desencantados por la realidad. Que lo que hicimos es tener más de lo mismo. La posibilidad, ojalá se dé, de que la gente, de los outsiders, decidan participar, de esos profesionales que están cansados de que en esta medida nos sigan viendo la cara de tontos, va a permitir que ese abanico se amplíe mucho más allá de la posibilidad de que si, por ejemplo, Salvador Narrala se anima a querer nuevamente a intentarlo. ¿Por qué en alguna medida no se habla en las situaciones? Y voy a poner un ejemplo, en el Partido Liberal, de una persona como la diputada Maribel Espinosa, por ejemplo, que yo hasta este momento no he escuchado que haya algo que le puedan decir a ella que tiene como cola que le pisen, que todas sus opiniones son versadas en criterios basados en leyes y sobre principios. ¿Por qué no se habla de este tipo de personas que no tienen esa mácula para hacerlo? Porque cuando estamos viendo que en los procesos, en la elección de los magistrados, en la elección del fiscal, las personas mejor calificadas no llegaron a ser ni opción real dentro de los aspectos de elección. ¿Por qué? Porque el que es bueno parece que no tiene cabida en los aspectos políticos, y eso tiene que cambiar en Honduras. El que está mejor cualificado debería ser la persona que llegue a cumplir el cargo, pero no es así. Aquí es por color y conveniencia. Entonces yo creo que los aspectos de la realidad, del aspecto científico del comportamiento que tiene que tener hoy en día el elector, es darse cuenta que ya basta que nos den atol con el dedo, porque queremos romantizar de que en la posibilidad de la igualdad todos tenemos que agarrarnos de la mano y empezar a cantar para que esto sea un futuro mejor. No, aquí tenemos que trabajar, aquí tenemos que hacer las cosas en las cuales seamos nosotros mismos los que estemos cambiando la dinámica del comportamiento del país y no dependiendo de un grupúsculo que solamente con sus cantos de sirena quieren convencer de que son lo mejor para el país, y cuando llegan son lo mismo o peor de lo que nosotros nos queríamos deshacer. Entonces, yo creo que sí hay cambios que Honduras necesita, y el reto para esta próxima elección y para quienes quieren ser pilar de cambio en las diferentes ideologías bajo la temática de convencimiento hacia el pueblo, deberían de tener claro, nosotros aquí no estamos para ser adoctrinados, nosotros no estamos para que nos vengan a imponer ideologías, nosotros no estamos para que aquí se venga a hacer lo que creen que es lo mejor para el pueblo, sino que el pueblo está en la libertad de saber que el riesgo político de seguir escogiendo la misma cosa nos va a dar los mismos resultados. Albert Einstein lo dijo. ¿De qué sirve, sí, estar haciendo las mismas cosas siempre pensando obtener resultados diferentes? Porque eso es ser loco. Y en Honduras nos han tenido locos pensando de que la misma cosa, una y otra vez, nos va a sacar de los problemas que tenemos cuando seguimos siendo de los países más corruptos, donde seguimos siendo un país criticado como narcoestado, donde tenemos nosotros una burocracia, no puedo decir burocracia, una burocracia de personas que no tienen la capacidad de afrontar las necesidades del pueblo, porque son burros que ponen a cumplir con cargos, y esas situaciones nos está pasando factura porque el pueblo es el que sufre. Y ante esta situación, yo creo que los espacios se van a ir abriendo para que tengamos la posibilidad de decirle al pueblo
que lo que tenemos por delante es una decisión de que nosotros como pueblo somos los que nos vamos a salvar eligiendo a las personas más aptas, no a lo mismo que se disfrazan y nos dicen de que hoy sí viene el verdadero cambio. Sí, voy a hacer una pausa. Sergio, le recuerdo algo. Maribel Espinosa es del Partido Salvador de Honduras, se fue del Partido Liberal. ¿Se prestó? No, eso cuál prestó. No, los partidos no se prestan, Sergio. La señora abandonó el Partido Liberal. Es del partido, del Partido Salvador. Ella es diputada del Partido Salvador de Honduras y ahora quiere volver. ¿Sabe qué es eso? Oportunismo. Y aquí no hay nadie que no tenga mancha. En el mundo no hay nadie que no tenga alguna mancha. Maribel Espinosa se fue del Partido Liberal y ahora quiere volver. Eso se llama oportunismo político. Una pausa y continuamos. Sí, Armando, ¿me decías? Sí. No, solo, bueno, reaccionar un poquito con respecto a los argumentos que ha señalado Vélez. No sé si será familia de la ministra de Cultura. No, Vélez, Anarela. Bueno, espero que no, ¿verdad? Pero realmente yo puse inicialmente los elementos en el análisis sociopolítico y no me apego estrictamente a una postura, como lo dije, de carácter que lo podría hacer, ¿verdad? Porque tengo una formación en ciencias políticas, yo estudié ciencias políticas en Europa, estudié una maestría en gestión de desarrollo en la universidad donde tuve, para mí, yo me siento orgulloso de haber sido alumno de Leticia Salomón, quien es un referente en las ciencias políticas. De alguna manera encontramos en el pensamiento, ¿verdad?, de hombres extraordinarios que estudiaron también la ciencia política y que fueron docentes nuestros en esa maestría y que dirigieron también un proyecto de maestría en la Universidad Nacional Autónoma sobre estudios latinoamericanos. Lamentablemente, ya murió el maestro, el doctor... se me escapa ahorita el nombre. Chévez. Chévez estuvo ahí también, ¿verdad? Que fue muy extraordinario docente, así como en Costa Rica, en mi maestría en Sociología, con orientación en Política Social, luego en Diplomacia también tuve, por cierto que buenos maestros, pero en la línea de derecha. Pero ahora me sorprende, ¿verdad?, de alguna manera las posturas de Vélez, porque siento que hay ese desmarcarse del análisis objetivo y hay mucha pasión, hay mucha descalificación. Y eso obviamente lleva a que se debilite esa argumentación. Yo igual, Marvin nos conoce desde hace mucho tiempo, Raúl también. Yo he sido un militante de izquierda, no lo he negado, ¿verdad? Fui militante de la juventud del Partido Comunista de Honduras y no siento ninguna vergüenza por ello, me siento orgullo. Acaba de conmemorarse el 70 aniversario de esa estructura política que se fundó allá en los años 50, ¿verdad? Y que fue de alguna manera el motor del movimiento obrero internacional. Estamos también a conmemorar 70 años, Marvin, de la huelga del 54, y yo creo que es una dinámica que hay que analizar también en materia de la ciencia política, ¿verdad? En algunas escuelas, ¿verdad?, se habla de politólogos, otros simplemente cientistas de la ciencia política. La escuela francesa, por ejemplo, tiene ese esquema en América Latina, pero vemos cómo hay en ese constructo, en América del Sur sobre todo, ¿verdad?, la idea de querer descalificar a las estructuras políticas tradicionales. Recordemos que incluso, ¿verdad?, la idea de partidos políticos es reciente, o sea, hasta finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y la misma ciencia política todavía está en estructuración desde los años 50 para acá, ¿verdad?, para hablar realmente de una argumentación sólida sobre métodos de investigación de carácter cuantitativo y cualitativo. Por eso hay que tener cuidado con las manipulaciones. Muchas veces, ¿verdad?, en estos esquemas en los cuales se asume una bandera de cientificidad, cuando en el fondo hay un alegato de carácter ideológico y sobre todo lo que he estado observando en las posturas, en el caso de Vélez, ¿verdad?, en la argumentación de los libertarios, ¿verdad? Los libertarios no son otra cosa más que conceptos ideológicos de ultraderecha,
¿verdad?, en esta dinámica de querer relanzar el modelo neoliberal, pero ya no bajo los esquemas de la partidocracia, sino en la búsqueda de estos imaginarios, ¿verdad?, del outsider. Y sobre todo, en el caso concreto, ¿verdad?, en este imaginario colectivo, ¿verdad?, el argumento es el histrionismo, aquel señor que aparece gritando, ¿verdad?, izquierda de M, ¿verdad?, en el caso de Milei, o cualquier otra descalificación, ¿verdad?, supuestamente genera entusiasmo en gente que no tiene, volviendo a Max Weber, ¿verdad?, esa capacidad de analizar la acción social, que son diversas formas de analizar la acción social, con arreglo a un fin, con arreglo a tradición, con arreglo a posicionamientos éticos, o fundamentalmente la posición más baja, que es la postura de analizar las cosas en base a emoción. Entonces yo creo que hay que volver a releer, ¿verdad?, al propio Max Weber, en la cual nos hace un parámetro, una diferenciación entre el papel del científico y del papel del político, ¿verdad? El político y el científico tienen que manejar criterios de argumentación un tanto diferenciada y fundamentalmente poner aquí mis posturas. Si yo soy musulmán, debo decir, soy musulmán, porque posteriormente mis argumentaciones probablemente estarán cargadas de algún argumento de eso. Entonces, ya haciendo esta relación, Raúl, yo quiero decir que sí necesitamos analizar, en el caso concreto, la democracia interna de los partidos políticos, ¿verdad? Esa dinámica que es propia del sistema capitalista y de esta dinámica en la cual la democracia se ha reducido casi exclusivamente a estos procesos electorales, cuando necesitamos también hablar de una democracia social, en la cual se incorpore lo que ha dicho Marvin Ponce, los campesinos sin tierra, donde se incorpore el indígena que ha sido excluido históricamente, donde se incorpore la mujer, que por primera vez en la historia tenemos una mujer presidiendo, ¿verdad?, la representación de la patria. Y a mí me parece que ignorar eso también es caer, ¿verdad?, en una situación de poca objetividad, porque independientemente de que se repitan los errores en la cultura política, jamás podemos pensar que de la noche a la mañana se van a hacer cambios de transformación. Esa también, cuando se habla de demagogia, los libertarios también tienen ese esquema de pretender hacer, ¿verdad?, a los incautos, hacer creer que de la noche a la mañana, con histrionismo y con manipulación de la psicología, ¿verdad?, a través de todos estos esquemas, le van a hacer creer que van a cambiar las condiciones de vida. Argentina es el propio ejemplo, ¿verdad? Los argentinos siguen viviendo una situación de precariedad en medio de una situación, ¿verdad?, que ha provocado no necesariamente el gobierno del peronismo. Viene, como muy bien ha dicho Marvin Ponce, si revisamos la historia de Honduras, en el caso concreto, bueno, Argentina tiene su propia historia, pero en el caso de Honduras, ¿verdad?, un enclave minero, un enclave bananero. Me sorprende cuando Vélez dice, por ejemplo, ¿verdad?, que se construye la cuestión de que hay desigualdad de clases, de que hay opresión. Veamos, releamos esa historia de Honduras, esa prisión verde, que me va a decir por ahí, ¿verdad?, es una visión romántica, novelesca de prisión verde. Le digo porque conviví en esa historia, no es romanticismo. Mi padre luchó en esa huelga del 54, ¿verdad?, humillado, maltratado, perseguido, amenazado a muerte. Tuvo que regresar de la Lima nuevamente a Olanchito para refugiarse y convertirse, porque sí tenía educación básica, fundamentalmente en aquellos tiempos era quinto grado, a convertirse en maestro de primaria. Un revolucionario que tuvo de alguna manera que refugiarse en las montañas a enseñar al campesino. Entonces, más allá de esos esquemas, ¿verdad?, que ocultan realmente esquemas de dominación, donde grupos económicos, ¿verdad?, han tenido el control político aliado con militares, aliado con el imperialismo norteamericano, y eso dirá Vélez o cualquier otro libertario, es romanticismo, pero es la realidad, y es una realidad que no solo pesa para Honduras, sino para América Latina, ¿verdad? Cuando analizamos la realidad de Venezuela, de Nicaragua, del propio Guatemala reciente, en los campos de los pueblos originarios que fueron masacrados, ocultar esa historia realmente es ahistórico. Es falta de sensibilidad. Lo que busca de alguna manera el discurso libertario es desconectar a ciertos sectores generacionales de esa historia, ¿verdad? Y es difícil realmente cuando se hace un análisis profundo histórico de la realidad. Y más allá de la cuestión de pasión o emociones, yo creo que debemos hacer análisis, repito, cuantitativo y, ¿verdad?, de alguna manera
cualitativo también. Cuando en esos discursos sutiles, por ejemplo, me estaba mencionando Raúl, y yo creo que todos lo vemos, ¿verdad?, en la concentración, en el caso de Jorge Calix, ¿verdad? En ese escenario hay elementos que hay que analizar. Primero, recordemos, objetividad en el análisis. ¿Cuántos son los ministerios que se le dieron a Jorge Calix? 5. 3 ministerios se sostiene hoy en día. Obviamente hubo un desplazamiento de este tipo de activistas o funcionarios. En el caso concreto de las banderas que se vieron ahí del Partido Liberal, ¿de dónde viene Jorge Calix? También habrá que ver. Antes de eso, quiero poner, se ha intensificado la campaña en Libre. Ponémelo de Rixi para que puedan analizar ellos lo que está pasando en el partido de gobierno. Ponémelo de Rixi, por favor, Elder. Rixi estuvo el fin de semana en Olancho. Fue recibida en el municipio de Salamá, departamento de Olancho, la precandidata Rixi Moncada, quien desarrolló un conversatorio en esa localidad. Creo que el ambiente del Partido Libertad y Refundación, el ambiente de la militancia, el ambiente de cada una de las corrientes, en este caso la Fuerza de Refundación Popular, el movimiento M28, el movimiento Somos Más, que se han sumado para apoyar mi precandidatura, es bastante favorable, es de mucho entusiasmo, es de mucha alegría, de mucha satisfacción, sobre todo porque nos toca ahora promover el éxito de nuestra presidenta, nos toca derrumbar la cerca mediática que se encarga de mantenernos a nosotros entretenidos con noticias y en las que no se publica ese éxito de 26 meses de gobierno, construyendo la agenda social junto al pueblo en resistencia. La presidenta y el gobierno ha llevado el desarrollo, ha llevado el apoyo social a los 18 departamentos del país, en materia de carreteras, en materia de energía, en materia de asistencia técnica para el área de agricultura y ganadería, los créditos solidarios a costos mucho más económicos, las cajas rurales, la reconstrucción de las escuelas, la construcción de los hospitales, la agenda medioambiental, que es una agenda bastante potente para reforestar el país a través de los distintos programas, o sea, la agenda social del gobierno de Libre, la agenda social de la presidenta Xiomara, es la agenda más potente de la región de Latinoamérica, después de 12 años, 7 meses de narcodictadura y de abandono del pueblo. Y esa agenda, que tiene un costo, es el resultado de haber recuperado las finanzas públicas. La precandidata presidencial obtuvo el apoyo de líderes del partido del departamento de Olancho, como ser el diputado Rafael Sarmiento. Pero bueno, esto se desbordó en los 9 municipios del norte de Olancho y aquí estuvimos casi 2.000 personas acompañando a la compañera Rixi Moncada. Al igual, el diputado Carlos Zelaya reafirmó su respaldo hacia Rixi Moncada para llevarla como precandidata presidencial en las internas. Porque ella es la única que garantiza la continuidad del proyecto de refundación que hoy ha comenzado con mucho éxito nuestra presidenta Xiomara Castro. Solo Rixi nos garantiza la continuidad de la carretera, solo Rixi nos garantiza que el hospital que se está construyendo en los pueblos del norte de Olancho tenga medicinas, tenga personal, y estamos comprometidos, solo ella nos garantiza que el proyecto de refundación de Honduras va a seguir adelante. Por eso Rixi es la candidata idónea para el Partido Libre. El evento estaba programado a desarrollarse dentro de un salón, pero el mismo fue insuficiente y tuvieron que salirse al Parque de Salamá para continuar con el evento. Desde el departamento de Olancho para 11 Noticias, Roberto Olivera. Si ustedes quieren que yo sea presidente, pues hoy les digo que yo voy a ser el próximo presidente de Honduras. ¡Que viva Libre! ¡Hasta la victoria! Con una multitudinaria concentración se celebró el lanzamiento oficial de la precandidatura de Jorge Calix por Libertad y Refundación para representar a su partido en los comicios generales. El aspirante, durante su discurso, enfatizó frente a sus seguidores que con su movimiento político buscarán romper las prácticas corruptas que no han desaparecido. Aquí la pregunta es, ¿queremos una candidatura débil e impuesta que pierda en las elecciones generales
o queremos una candidatura fuerte, robusta, capaz de sumar a varios sectores y capaz de ganar las elecciones generales? En el masivo evento se contó con la presencia de más de 18,000 militantes de Libre, entre ellos diputados y líderes de la fuerza política de los 18 departamentos, quienes reiteraron su total respaldo al postulante. Ya con esta vez se quedó manifestado que el discurso de confrontación, el discurso de odio, el discurso de descrédito no les ha pegado, porque miren miles y miles de hondureños que quieren realmente un verdadero cambio para el país. Se espera un cambio verdadero, un cambio profundo, no solo un cambio de discurso, no solo un cambio de color político, sino que un cambio de actitud, de conducta, pero sobre todo de voluntad en aras de poder mejorar las condiciones de vida de este país. Durante la actividad, Calix presentó las principales líneas de su plan de gobierno enfocado en la atracción de inversiones para generar empleo y la prevención de la violencia. Las ideas que van a generar empleo, que van a impulsar el sueño de millones de emprendedores que hoy no tienen oportunidades. Y que serán las ideas que darán la seguridad a los empresarios nacionales y extranjeros, que Honduras es tierra fértil para invertir. El político se refirió a las críticas que ha tenido de sus compañeros de partido y expresó que Honduras no necesita más división. Soy libre de presentarme ante ustedes. No tengo que pedirle permiso a ningún caudillo. Yo solo me debo a ustedes, a la base y al pueblo hondureño. Para culminar, anunció que mañana presentará al partido un documento con sugerencias para llevar a cabo unas elecciones primarias e internas transparentes, promoviendo una política de no agresión y campaña limpia. La obligatoriedad de presentar un programa de gobierno y la programación de al menos 2 debates para confrontar ideas y propuestas. Nadie tiene que tenerle miedo al debate. Confío en que las autoridades del partido estudiarán este documento y nos van a llamar a los aspirantes presidenciales. Así estuvo la actividad del partido de gobierno, Armando. Mira, bueno, sí, gracias Raúl, solo para concretar y pedir disculpas porque yo creo que igual, ¿verdad? Todo mundo puede en algún momento tener ciertas lagunas. Me recuerdan y me siento orgulloso porque era el director de mi tesis, dirigía mi proyecto de tesis, Guillermo Molina Chocano, asimismo, ¿verdad? Como Neto Paz. Cuando hablamos de ciencia política, yo quiero decir que me siento orgulloso de, repito, Leticia Salomón, politólogos hondureños, ¿verdad? De Guillermo Molina Chocano, Neto Paz y otros más que también estuvieron ahí en ese momento, así como don Oscar Fernández y Rovira Más en Costa Rica, así como mis profesores que tuve, ¿verdad? En Europa o en la misma maestría en diplomacia. Entonces sí, me exige a mí personalmente cierto rigor en el análisis y separar de alguna manera esos elementos, aun cuando tenga esquemas de análisis y obviamente, ¿verdad? Por la propia militancia, la trayectoria de vida, de alguna manera un enfoque en el análisis, sí, hay que aceptarlo, pero, repito, ese rigor debe de ser fuerte en el análisis. Por ejemplo, Raúl, solo para ponerte un ejemplo, en el caso de el análisis de discurso y el análisis simbólico, por ejemplo, ¿verdad? Que es importante en la ciencia política, el hecho de que Jorge Calix se ponga una bandera de Honduras, no se viste, ¿verdad?, con la bandera del Partido Libertad y Refundación, sino con la bandera de Honduras, también le apuesta, además del discurso, de que él puede de alguna manera o está proponiendo la idea de ser el outsider y ha mencionado incluso elementos en esta dinámica de acercarse a la propuesta del presidente de El Salvador, en el caso concreto, ¿verdad?, de Bukele, ser un Bukele de Centroamérica, de Honduras en ese discurso. Y entonces, si él estaba en ese esquema, probablemente, ¿verdad?, ha analizado de forma objetiva que difícilmente cuando hay 4 movimientos al interior del Partido Libertad y Refundación apostándole a favor de Rixi Moncada, ¿verdad?, difícilmente él va a lograr el voto de la militancia, el voto duro del Partido Libertad y Refundación. Objetividad, y lo acabamos de conversar extracámara con Marvin.
tiene estructuras en Francisco Morazán, probablemente en San Pedro, algunos esquemas, pero en el interior del país la mayor parte, ¿verdad?, está volcado hacia la candidatura de Rixi. Entonces, vemos estos elementos cuando analizamos de forma objetiva qué son los elementos que debemos tomar en cuenta al momento de hacer un análisis. No apasionarnos y empezar a ofender, a descalificar, sino de forma objetiva, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de, que creo que es con lo que se identifica Vélez, con Salvador Narrala, ¿qué es lo que pasa? Que el outsider aproveche el impacto, la novedad de Salvador Narrala fue allá al 2013. Ahora, después de 3 momentos en los que ha participado, en los cuales de alguna manera hay fuerte crítica y duda sobre su capacidad en el manejo del liderazgo político, aunque es un oportunista, difícilmente logra captar ese imaginario colectivo del outsider. Entonces yo creo que son elementos, Marvin, que hay que agudizar en el análisis, ¿verdad? Y el otro referente que yo creo que Marvin lo va a tomar es el tema del Partido Liberal, al interior, así como el Partido Nacional, que ahora se fragmenta más con la propuesta de doña Ana, ¿verdad?, como candidata, pero eso consolida la partidocracia. Don Marvin y luego el licenciado Vélez. Bueno, mire, yo creo que ya más o menos aterrizando en este tema de hacia dónde camina este proceso electoral, yo creo que el Partido Liberal tiene la oportunidad histórica, qué bien que no tenga candidato y que no esté en una lucha intestina, ¿va? Pero si el Partido Nacional logra serenamente construir un candidato fuerte que reagrupe entre 800.000 a 900.000 militantes que todavía tiene, y que esos militantes han ido a votar contra las cabezas del partido, ya sea para diputados o para el presidente, no así para alcaldes, donde el Partido Liberal se fortalece en alcaldías todavía con mucha fuerza. Si logra esos 800.000 votos, unirlos alrededor de Ascona, Maldonado o cualquier otro dirigente, Hover, de los que suenan en el Partido Liberal, Cooper, estos podrían ser importantes si logra construir un proceso unitario nuevamente el Partido Liberal, que no es sinónimo de unanimidad, pero sí de unidad, que no es unanimidad, porque siempre hay... El Partido Liberal es un partido muy controversial, pero que le permite en este momento hacer una autocrítica y apuntalar. El Partido Liberal tiene la ventaja que es el partido limpio ahorita, se mete, es el partido tradicional limpio que se puede meter desde abajo, irrumpir aliado con otros a una estructura de poder. Inclusive aliarse con el Partido Libre bajo el esquema que el Partido Liberal pida a la cabeza de la conducción de una alianza. Podría darse hasta esos escenarios, porque el Partido Libre va a tener... El Partido Nacional es el único que no tenía posibilidad de alianzas con nadie, por eso quiso construir la estructura de Vox para jalar a Narrala y tener esos 300.000 votos que andan en el lomo Narrala fijos para una estrategia de electoral, pero a Narrala se le cuestionó mucho la alianza con los nacionalistas y tuvo que salir. El Partido Liberal podría construir esa gran estrategia y hay condiciones para eso, lo único que falta que se decidan pues, los operadores políticos y los que están convenciendo. La mano de Carlos Flores Facusé sigue siendo fuerte, no hay que desconocerla, pero el ingeniero Flores tiene que también apuntalar a una unidad del Partido Liberal. Lo otro también, ya en el Partido Libre, el Partido Libre tiene dos conducciones. Construir una candidatura fuerte, capaz de ganar el poder por sí solo, con la gobernabilidad buena que se puede dar en estos siguientes 2 años, o tener la posibilidad de aliarse con otros, pero sobre todo alrededor de un proyecto fuerte, alrededor de Rixi Moncada, que es la figura más importante en este momento, sin desconocer a Calix, pero Calix no aparece, y también con lo que decía Armando, aparece con un ave fénix, con Calix y nada de Libre, ningún emblema de Libre. Calix como que está presentando ya, como se están despidiendo de Libre, pues. Se está despidiendo Libre y la actitud confrontativa que tiene él hacia la presidenta, hacia las estructuras de Libre, es básicamente para que lo expulsen, para que se vaya y ir a construir ese trabajo de outsider con otros, ¿verdad? Porque sabe que por allá está Narrala, por allá está también Nelson Ávila, por allá está otros actores políticos que podrían contribuir a esa estrategia, ¿verdad? Entonces el Partido Libre tiene que consolidarse fuertemente para poder llegar a unas elecciones primarias fuertes y el problema de las primarias es que se da mucho para la corrupción y para la cuestión del fraude. Pero afortunadamente los movimientos internos apoyan a Rixi, pero internamente van a ir a elecciones para sus diputados y alcaldes. Entonces, ahí creo que la mano de Mel va a ser importante cómo consolida ese proyecto, pero también tiene que ir vislumbrando un aliado para poder ganar el poder. Y en el Partido Nacional van a haber algunos charamuscas que se van a dar en el plano de
los temas de corrupción, de los requerimientos fiscales de la Fiscalía hacia una playa de dirigentes nacionalistas o exfuncionarios nacionalistas que posiblemente afecte cierta parte, ¿va? Ya inclusive la sentencia del presidente Hernández no va a afectar al proceso electoral del Libre, ¿va? Del Partido Nacional, perdón. No hay que desconocer la figura de Jorge Zelaya también, ¿va? Jorge Zelaya, con el aparecimiento de Ana, también Jorge Zelaya creció, porque ya la gente ve condiciones de competitividad dentro del Partido Nacional. Ya no les miran un Tito solo, ¿va? Cómodo. Entonces, y posiblemente hasta en el Partido Nacional no se descarta que aparezca otro movimiento liderado por Óscar Álvarez. Me dicen Óscar Álvarez viene a aliarse con un grupo conformado por David Chávez, por Calidonio, por Mario Pérez y otros actores que podían entrar a esa dinámica, ¿va? No hay que desconocer que ha generado desconformidad en el Partido Nacional las decisiones que tomó Tito en el marco de la construcción de los organismos electorales, los acuerdos políticos. Se ha lanzado un globo sonda de que Tito entregó el partido, que negoció, cosa que no creo yo. Yo creo que se lo echaron a la bolsa. Que le echaron a la bolsa. Yo no creo. Ahí también estaban otros diputados como Reinaldo Sánchez, como Midense, que no creo que se hayan dejado de meter a la bolsa. Lo único que Tito, a la falta de un padrino dentro del partido, él se puso el papel de padrino y decidió juntamente con un grupo de diputados. Porque en el Partido Nacional existen dos corrientes de pensamiento dentro de los diputados, los que llaman los tomatos, Tommy, Mario y Toño, que le llaman, y los olivos, que son los que vienen pro Bolívar, pro Ricardo Álvarez, son otra corriente de pensamiento, los olivos. ¿Y Jorge Zelaya dónde lo dejaste? Y ahí también le mandaron un mensaje a Zambrano que no estaba solo, que habían también disidencia, ¿va? Eso generó también una nebulosa dentro del Partido Nacional, pero ya se abrazaron, porque el Partido Nacional tiene la ventaja que no se pelean del todo. Tienen diferencias, pero logran hablarse, se hacen bromas entre ellos, comen juntos, a pesar de que tengan diferencias ideológicas. Entonces, tiene más posibilidades de unirse, ¿va? Y el papel que va a jugar Pepe Lobo el también. Papel de Ana Hernández, también importante. Ana Hernández va creciendo en las zonas rurales. Tito ha tenido que dinamizar más la campaña. Entonces, el Partido Nacional va a llevar fuerte también, ¿va? Y posiblemente el Partido Nacional llegue sin aliados. Y la otra es la estrategia de crear un proceso de outsider colectivo. Un frente. Un frente de outsiders colectivos tipo Nelson Ávila, tipo Cali, tipo Narrala, y otros que podrían sumarse en una dinámica nueva, ¿va? Que podría ser también el resurgimiento de un cuasi buquelismo fuera del tradicionalismo político. Licenciado Vélez. Bueno, la verdad es interesante que a lo interno de los partidos ya exista pues esa competitividad. Lastimosamente en Honduras pasa todo y no pasa nada. El ver las cosas sin color político, sin una ideología planteada, es una responsabilidad profesional, porque yo fui crítico durante el gobierno nacionalista, lo he sido durante esta administración, porque no es lo mismo, ¿verdad?, prometer y no cumplir que hacer el esfuerzo por cumplir lo prometido. Y hay circunstancias que tenemos que ver. Todas esas erogaciones para poder llevar a cabo estas manifestaciones públicas no cuestan 2 centavos. Y lo primero que habría que ver es de dónde sale esa financiación, porque en Honduras decimos de que tenemos oficinas de políticas limpias que jamás investigan nada. Entonces, están haciendo campañas con dineros del pueblo. Se supone que deberían de ser en esa transparencia ante la necesidad de un pueblo pobre, empobrecido, carente de muchas situaciones, y que nosotros celebremos esta opulencia en la cual vemos que habían reformas con la finalidad de quitar precisamente la figura de la interna, porque en este proceso desgastante, por cierto, y que solamente fracciona los partidos, llevarlo a cabo al proceso solamente de hacer la elección son más de 2.000 millones de lempiras que lo financia el Estado, porque incluso les paga la deuda política con estas situaciones. Nosotros estamos preocupados enteramente por las ideologías partidistas o por las situaciones en las cuales ellos se empiezan a desgranar con el simple sentido de querer llegar a detentar.
La preocupación que deberíamos de tener nosotros es que mientras aquí se muestra una cara de felicidad, hay otra gente que dentro de las estadísticas que se maneja, por ejemplo, de la USAID o del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más del 60% de la población está ya en un índice de miseria. Y nosotros preocupándonos por circunstancias en las cuales el mantener el concepto ideológico prima porque nos vestimos de color. Yo trato de no hacerlo y mi crítica tiene que ir orientada al aspecto de como hondureño no me debo a ningún partido. Hasta la fecha no conozco al señor Nasrallah, ¿verdad? Pero creo que ni la figura de Nasrallah, ni la figura de muchos de los que ahorita se creen salvadores de Honduras son las que el país necesita. ¿Por qué? Porque su discurso, su aspecto recurrente y la manera que se comportan cuando detentan el poder siguen siendo las mismas. Entonces yo no puedo poner mi conocimiento ni mi objetividad en pro de la condición de celebrar circunstancias dentro de los partidos que solamente nos presentan más de lo mismo. Entonces, hay circunstancias en las cuales creo yo que la diferencia entre ver y dejar hacer y querer compartir criterios de cambio, por muy libertarios que parezcan, va en función porque yo pienso por mis hijos, de qué Honduras les estoy dejando yo siendo permisivo en función de defender un color o una ideología. Porque yo no quiero sacar a mis hijos que se vayan a vivir a otro país. Honduras es tan bello y es tan nuestro que no creo que dejar que un grupúsculo malsano llegue a poner las dinámicas de cómo debo de comportarme o qué tengo que hacer o qué tan empobrecido me van a dejar para que ellos vivan en la riqueza. Entonces, si en Honduras hubiera una situación muy puntual de cambiar los horizontes, ya tendríamos cambios en las reformas electorales, estaríamos buscando, que yo celebro que hay esta competitividad, pero Jorge Calix abiertamente lo dijo públicamente, que él va a buscar denunciar lo que le pasó en su elección por el Congreso. O sea, y ahora lo vemos a él pidiéndole a la gente que vote por él. O sea, son situaciones que a la larga nos van a poner en una situación como un país que no tiene ley, porque se hace lo que sea en función de detentar poder. Entonces, celebrar que vamos a unas internas, qué bueno por los esfuerzos que estamos viendo, qué bueno por aquella situación en la cual todo el mundo cree que es el mesías político de este país, pero recordemos de que el 60% de la población sumida en la miseria, solamente un 6% de la población con la posibilidad de estudiar a nivel universitario, de cambiar ese chip mental, ¿verdad? Para que a través de la educación podamos hacer nosotros la diferencia de pensamiento y dejemos de elegir lo mismo y comencemos a luchar nosotros por una Honduras, es el compromiso que deberíamos de tener. Yo no defiendo a nadie, no defiendo partidos, sí puede que mis ideas sean muy orientadas a lo libertario, pero creo yo que cuando estudiaba con los jesuitas, el conocimiento forma parte de la libertad del ser humano y no para ponerla al servicio de nadie en particular, porque yo creo que mi responsabilidad está para con mis hijos, los cuales yo quiero dejarles una Honduras en la cual diga yo, luché porque lo que viene por delante sea lo mejor para el país, porque ellos están empezando a vivir, posiblemente yo vaya de salida junto con todos los demás panelistas que estamos acá, pero nuestra responsabilidad moral y social es que nos gobierne lo mejor de lo mejor, no lo mejor de lo peor. Muchas gracias al licenciado Sergio Vélez por su participación esta mañana. ¿Conclusiones, Armando? Bueno, sí, yo quiero realmente pedir más bien al ciudadano. Obviamente Vélez tiene su propia perspectiva, Marvin también ha tenido no solamente una argumentación y plantea, ¿verdad?, en medios de comunicación sus puntos de vista, acertados o desacertados, pero es una perspectiva de análisis. Igual lo que su servidor también está planteando es una perspectiva. El ciudadano está obligado de alguna manera a ir más allá de lo que se dice, de lo que se plantea
en los medios de comunicación de los agentes o actores, porque podría calificarse de esa manera, ¿verdad? Según el planteamiento de Pierre Bourdieu, el papel que juega el intelectual, el analista, el teórico, etcétera, para construir a partir de ahí relaciones de poder. Hay relaciones micropoderes, como decía también Foucault, ¿verdad? Yo creo que es importante hacer esas valoraciones, pero darse cuenta que el ciudadano común, el que está en el mercado, también debe darse cuenta que hay manipulación, que hay formas, ¿verdad?, en las cuales te venden en lo cotidiano, de alguna manera te van a plagar, te van a inocular o inyectar un discurso de quienes quieren seguir manteniendo un status quo. Por otro lado, aunque se plantee de romanticismo, ¿verdad?, hay esquemas y propuestas de cambio. El cambio es una dinámica constante y debe estar en el pensamiento de cada uno de nosotros. Pero simplemente hacer copy-pega, ¿verdad?, de alguna manera, como en algún momento también se ha criticado a los que tienen pensamiento crítico, yo creo que hoy en América Latina se está dando también esta dinámica, ¿verdad?, en el campo intelectual, cuando se habla de la decolonización, donde nosotros deberemos construir nuestros propios discursos, ¿verdad? Vemos lo que pasó, repito, en Bolivia, en Brasil con Lula, en otros movimientos que han propuesto cambios, y esos cambios han hecho avances. Recordemos, los cambios no se hacen de forma mágica, ¿verdad? Para estos elementos que plantean hoy en el discurso del outsider o del discurso libertario, de que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. La propia Revolución Francesa, ¿verdad?, que se dio allá a finales del siglo XVIII, para poder cambiar e institucionar la República, pasó más de 50 años, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos tener objetividad en eso. Tampoco, ¿verdad?, planteo de que, como dice Vélez, ¿verdad?, hay situaciones de pobreza, de situaciones de desigualdad, pero esas no las vas a resolver de la noche a la mañana. Aquí mismo Marvin Ponce ha dicho, ¿verdad?, la poca capacidad que tiene el Estado. Y a mí sí me llama la atención, Raúl, y te pido disculpas, ¿verdad?, al auditorio, pero yo creo que hay que tener cuidado con algunos argumentos que se plantean. Por ejemplo, decir burocracia, a mí me parece que es una falta de respeto, porque considero que dentro del gabinete de gobierno hay ciudadanos y ciudadanas con mucho talento profesional, ¿verdad? Y descalificarlo o generalizar es lo que se califica desde la filosofía como falacia, ¿verdad? Generalizar también cuando se habla de los políticos y decir todos los políticos son iguales, aunque tengas una propuesta diferente, ¿verdad? También me parece que son elementos de falacia y que muchas veces se utilizan y que se llevan allá al auditorio, al ciudadano, para hacer creer y construir en esencia una propuesta oportunista, ¿verdad?, que simplemente, igual que también la propuesta que se está criticando, se quiere acceder al poder para tener las ventajas del poder. Entonces yo creo que sí es un llamado de atención para que miremos estos procesos de elecciones internas, ¿verdad?, de las organizaciones políticas que son necesarias realmente en esta dinámica. Un partido político, una ideología, una propuesta programática son necesarios para direccionar los cambios en la política pública y lo que menciona Vélez, la gobernabilidad o la gobernanza de un Estado, la estabilidad, pero también detrás de todo eso debe construirse la idea de la verdadera política, la búsqueda del bien común, y en esa lectura crítica hay que encontrar quienes representan los intereses de las grandes mayorías, ¿verdad?, de esos sectores excluidos, marginados, ¿verdad?, o realmente quienes en esa propuesta política buscan simplemente reproducirlo de Juan Orlando o de cualquier otro esquema de dominación que hemos tenido en el pasado reciente. Gracias, licenciado Orellana. Cerramos con don Marvin Ponce. Gracias, Raúl. Mire, yo creo que pues ya arrancó el ruedo político, ya arrancaron las campañas. Prohibido hacer actividades en lo público, pero dijeron ahí, aclararon que es que no cupo la gente, entonces tuvieron que salir cara al parque, va. Pero bueno, lo que está claro está en que ya hay una dinámica política. Desgraciadamente todavía tenemos muchos retos en el país que cubrir, sobre todo los niveles de pobreza, las desigualdades, el tema agrario, el tema político, el tema de políticas públicas, la política internacional y otra serie de políticas públicas que deben implementarse. Yo sí creo realmente que el gobierno de doña Xiomara va por el camino correcto en este año. Yo estuve viendo, he visto ese ministro Octavio Pineda, por ejemplo, muy activo, muy fuerte, dinámico, respondiendo a la gente.
Sí vi una plancha también en este momento que si doña Xiomara se va a reunir con los militares, ¿por qué no se reúne con los garífunas? Ahí hay una cuestión que su equipo asesor tiene que estar cerca para tomar las decisiones. De ahí le mandaron a Meli, mandaron a otra señora ahí, al canciller, pero los garífunas ocupan un tratamiento, los segmentos especiales. Lo otro también que creo que estamos hablando realmente de una nueva gobernabilidad, que ya no estamos hablando solamente de 2 partidos políticos, ahora estamos hablando de 4 fuerzas políticas que van a procesos primarios. Yo le sugeriría a don Russell Tomé que se una a Rixi, porque esa polarización entre Rixi y Cáliz lo va a dejar fuera del debate. Y además yo creo que siempre Russell ha optado por la unidad. Lo que sí creo yo que ese movimiento de Russell es bueno, es un líder auténtico, va dentro del Partido Liberal en su momento, ahora en Libre. Y yo creo que lo que yo le recomendaría a él que buscara mejor acompañar ese proyecto político más fuerte. También creo que en el Partido Nacional se va a dar un diálogo importante entre ellos, y en el Partido Liberal todavía sigue siendo la esperanza de que surja un liderazgo fuerte. Estamos realmente en un momento clave del país, pero también sin desconocer que tenemos una serie de problemas que hay que solventar. Gracias, don Marvin Ponce, gracias al licenciado Armando Orellana y también al licenciado Sergio Vélez. Así está la política en Honduras. Nos vamos, pero Judith Bellino tiene un importante aviso. Adelante, Judith.